Nunca pensé que una simple excursión en las montañas desde la Sierra Madre se convertiría en una pesadilla. Mis amigos, Javier, Alejandra, Diego y María, y yo habíamos planeado este fin de semana desde hacía tiempo. Todos estábamos cansados de la ciudad y la idea de pasar el fin de semana en la naturaleza, lejos de teléfonos e internet, parecía perfecta. Salimos temprano por la mañana para llegar a nuestro destino antes del mediodía. El viaje fue largo pero alegre. Bromeábamos, recordábamos viejas historias y teníamos la sensación de que nos esperaba algo increíble. Cuando finalmente llegamos al lugar, respirando el aire fresco de la montaña, sentí que era exactamente lo que necesitábamos. El sol ya se estaba poniendo cuando empezamos a montar el campamento, y en el aire flotaba esa ligera fatiga que siempre llega después de un buen día. Montamos las tiendas, encendimos una fogata y preparábamos comida sencilla pero sabrosa. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, y había tantas como no había visto en la ciudad desde hace 10 años. Estábamos sentados junto al fuego hablando de los planes para el día siguiente, recordando viejos tiempos. En general parecía que nos esperaban 2 días geniales, y nada presagiaba problemas. Al día siguiente nos despertamos temprano, sacudidos por el frío de la niebla matutina. Después de recoger el campamento, decidimos hacer una pequeña caminata para explorar los alrededores. La naturaleza era impresionante, colinas verdes, árboles altos y una brisa ligera que susurraba entre las hojas. Todo estaba simplemente perfecto. Caminamos durante aproximadamente 1 hora, cuando Alejandra notó algo extraño en el sendero: huellas. Grandes, pero no parecían de oso ni de lobo. Diego rápidamente sacó su teléfono y empezó a buscar en Google qué podrían ser, pero no encontró coincidencias. Bromeamos diciendo que probablemente era solo un perro grande, pero en el fondo, todos comenzamos a sentir un mal presentimiento. Cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más aumentaba esa sensación de inquietud. Parecía que el bosque se había detenido. No había pájaros, ni animales, ni siquiera el viento soplaba. Cuando regresamos al campamento por la tarde, la atmósfera era completamente diferente. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sentían esa extraña tensión. Esa noche, lo que pasó disipó rápidamente nuestras dudas. Ya estábamos en las tiendas cuando escuchamos un crujido. Al principio pensamos que era solo el viento, pero luego el sonido se hizo más claro. Alguien o algo se estaba acercando a nuestro campamento. María se acurrucó en una bola, Javier asomó fuera de la tienda, pero no vio nada. Todos simplemente esperábamos. La tensión aumentaba con cada minuto. Y luego, como si viniera de la nada, se escuchó un fuerte crujido de ramas justo detrás de las tiendas. Alguien dijo que probablemente era un animal, pero nadie estaba seguro. Todos yacíamos con los ojos abiertos, temiendo incluso movernos, mientras los sonidos persistían. Parecía que duró una eternidad. No dormimos esa noche, sentados tensos hasta la mañana, escuchando cada pequeño ruido. La mañana llegó difícilmente, y todos estábamos en tensión. Intercambiamos algunas palabras, pero la atmósfera seguía siendo tensa. Nadie quería admitir que había tenido miedo la noche anterior, pero eso se leía en los ojos de cada uno. Javier intentó hacer chistes para aligerar el ambiente, pero la risa sonaba falsa. Decidimos recoger todo y salir temprano. Parecía que lo mejor era simplemente alejarnos de allí. Sin embargo, antes de que pudiéramos salir del campamento, descubrimos que Diego había desaparecido. Su tienda estaba vacía y su mochila permanecía intacta. Al principio pensamos que simplemente se había ido al bosque, pero cuando ya había pasado más de 1 hora, se hizo evidente que algo estaba mal. Comenzamos a buscarlo, gritando, vagando por el bosque, pero Diego había desaparecido como si se hubiera hundido en el agua. En el suelo encontramos huellas frescas, similares a las que habíamos visto durante el día anterior. Estas huellas estaban parcialmente cubiertas por las marcas de las botas de Diego y llevaban hacia el interior del bosque, en la dirección de donde habíamos escuchado el crujido de ramas la noche anterior. El miedo comenzó a infiltrarse lentamente en nuestra conciencia.
Alejandra fue la primera en sugerir que debíamos regresar a la ciudad y pedir ayuda. Pero Javier estaba en contra, no quería dejar a su amigo en el bosque, incluso si eso significaba arriesgarnos. María, asustada y pálida, asentía en silencio a cualquier propuesta, solo para salir de allí lo más rápido posible. Decidimos avanzar juntos para encontrar a Diego. Pero cuanto más avanzábamos, más extrañas eran las cosas. Las ramas de los árboles se rompían en ángulos extraños, los arbustos estaban aplastados como si algo grande hubiera pasado por allí, y siempre parecía que alguien nos estaba observando. Todos nos manteníamos juntos, admirando a nuestro alrededor y escuchando atentamente cada sonido. Y de repente escuchamos el crujido nuevamente, esta vez más cerca y más fuerte. Los corazones de todos latieron al mismo tiempo. Corrimos de vuelta al campamento, casi sin mirar atrás. Los pensamientos se agolpaban en nuestras cabezas, todos nuestros instintos gritaban una sola cosa: escapar. No encontramos a Diego, pero ya no había dudas. Ese lugar era peligroso y debíamos salir de allí lo más rápido posible. Nos apresuramos a recoger el campamento con las manos temblando y la mente ocupada solo en cómo salir de allí rápidamente. Todos hablaban en voz baja, como si temieran ser escuchados. El miedo que había comenzado la noche anterior ahora nos había dominado por completo. Cada nuevo ruido o sonido nos hacía girar y tensarnos. Cuando finalmente recogimos nuestras cosas, ya era mediodía. Decidimos bajar por la ladera en dirección al sendero por el que habíamos venido, con la esperanza de llegar rápido al coche. Pero a medida que avanzábamos, la sensación de que estábamos dando vueltas en círculos se intensificaba. El bosque, que el día anterior parecía simple y comprensible, ahora se veía como un laberinto. La pánica empezó a crecer y María fue la primera en gritar: «¡Es imposible! Hemos caminado por este sendero ayer, ¿por qué ahora todo parece diferente?». Javier intentó calmarla, pero no lo logró. Cada uno de nosotros sentía lo mismo, como si el bosque jugara con nosotros guiándonos por caminos equivocados. Además, el silencio que nos rodeaba era tan denso que parecía que el aire mismo presionaba sobre nuestro pecho. No había sonidos de animales ni canto de pájaros, solo nuestros pasos y la respiración entrecortada. Y luego volvió a sonar ese crujido. Pero esta vez no estaba a lo lejos. El sonido provenía tan cerca que nuestros corazones se detuvieron. Alejandra fue la primera en girarse y la expresión en su rostro no la olvidaré nunca. En sus ojos había pánico puro. Todos nos volvimos y entonces lo vi. Una sombra se deslizó entre los árboles. Era enorme, antinatural, se movía como si la propia naturaleza se curvara bajo su peso. Ni siquiera tuve tiempo de entender qué estaba viendo, porque lo único que quedó en mi mente fue una palabra: ¡corre! Nos lanzamos a correr sin preocuparnos por el camino. Todo parecía un mal sueño, en el que sabes que te persiguen, pero no puedes moverte lo suficientemente rápido. Caíamos, nos levantábamos, mirábamos atrás, pero la sombra siempre estaba cerca, sin perderse ni un paso. En un momento me di cuenta de que escuchaba pasos ajenos. Eran demasiado pesados para pertenecer a alguno de nosotros. Y con cada nuevo paso se clavaba en mi mente la idea de que realmente alguien nos estaba cazando. El miedo se apoderó tanto de nosotros que la sola idea de detenerse encerraba nuestra mente en un rincón. María tropezó y cayó. Me volví para ayudarla, pero Javier me agarró del hombro y me arrastró adelante. Su rostro estaba distorsionado por el miedo y solo gritó: «No podemos detenernos». Era la cruel realidad en la que cada uno estaba por sí mismo. Sabía que si me detenía, a los dos nos esperaría lo mismo. Continuamos corriendo sin pensar en a dónde nos conducía el camino. Solo necesitábamos una cosa: alejarnos de esa sombra, de esa amenaza desconocida que parecía haber devorado no solo nuestro campamento, sino todo ese maldito bosque. Nuestra huida parecía interminable y no había una salida a esta pesadilla. María se había quedado atrás, no la veíamos, y mi corazón se apretaba por la culpa y la impotencia. Pero Alejandra también había desaparecido. Javier y yo seguimos adelante,
casi en piloto automático, sin notar nada alrededor, salvo nuestros jadeos y pasos pesados. El bosque parecía cerrarse alrededor nuestro, sin darnos ninguna oportunidad de escapar. De repente, Javier se detuvo en seco. Casi chocó con él, sin esperar tal cosa. Delante de nosotros, en un claro entre los árboles, apareció la salida del bosque. Era tan cercana que por un momento olvidé todo. Solo la realización de que la salvación estaba cerca me impulsó. Corrimos hacia el claro con toda nuestra fuerza. Pero no habíamos dado ni 10 pasos cuando escuchamos el crujido familiar. Esta vez provenía de nuestra derecha, y vi de reojo cómo la sombra se deslizaba nuevamente entre los árboles, pero ahora se movía hacia el claro, en lugar de paralela a nosotros. Javier lo notó también y sin decir una palabra, ambos cambiamos de dirección bruscamente para evitar encontrarnos con esa criatura. Salimos del bosque solo para darnos cuenta de que la sombra ya nos estaba esperando adelante. Solo alcancé a ver cómo se movía hacia nosotros. Gigantesca, poderosa, antinatural. Entonces todo encajó en mi mente. Era un hombre lobo. Las huellas que habíamos visto, los ruidos nocturnos, el comportamiento extraño de los animales, todo señalaba eso. Parecía que todos esos indicios se ignoraron hasta que fue demasiado tarde. Nos quedamos paralizados por el miedo. Solo escuchaba mi pulso acelerado cuando, de repente, Javier se lanzó hacia adelante, tratando de rodear a la bestia, esperando que estuviera concentrada en mí. Corrió hacia la izquierda, y yo hacia la derecha, sin pensar mucho. Pero, como entendí después, Alejandra, que se había quedado atrás cuando tropezamos, había desaparecido en el bosque. Quizás intentó seguirnos o se perdió entre los árboles en su pánico. Seguí corriendo, incluso cuando mis piernas llanas ya no respondían, cuando parecía que los pulmones iban a estallar de la tensión. En algún momento perdí la noción del tiempo y el bosque quedó atrás. Encontré un camino que conducía a la ciudad, y solo entonces, al llegar a las primeras casas, me permití caer de rodillas, abrumado por el agotamiento y el shock. Al día siguiente, cuando regresé con el grupo de búsqueda, casi no quedaba nada de nuestras pertenencias. No había rastro del campamento, ni de los cuerpos de Diego o María. Solo encontramos algunas cosas dispersas de Javier a unos metros del bosque, pero él mismo no estaba en ningún lugar. El hombre lobo, o lo que fuera, se había llevado a todos, excepto a mí. Alejandra tampoco fue encontrada. Parecía que se había quedado en el bosque, se había perdido, o tal vez había encontrado a lo que nos perseguía. Esta historia la cuento solo a quienes están dispuestos a escuchar, y rara vez parece creíble. Pero sé que esa noche no hubo fantasías ni inventos, solo un terror puro que puede alcanzarte cuando menos lo esperas.